La justicia y la ira de Dios son dos atributos de los cuales muy poco se menciona o se predica, pero esto es porque pensamos que Dios es solo amor. Pensamos que Dios es un anciano o un abuelito que no es capaz de airarse. Pensamos que de Él solo emana amor, pero este pensamiento está totalmente errado. Otro pensamiento errado que tenemos es pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Y esta acepción va totalmente en contra de su inmutabilidad. Dios es inmutable en su ser, es decir, que Él no cambia. Es decir, que Dios es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Al tratar de definir justicia, nos encontramos que es rectitud, honradez, honestidad, imparcialidad. Dios es absoluta y perfectamente justo. Así que al decir que Dios es justo, estamos afirmando que Dios es equitativo, que es moralmente recto, que en Él hay integridad y honradez. En Salmos 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y Salmos 97:2 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cimiento es el fundamento, cimiento es la raíz, el principio de algo. De manera que la justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es Dios. En Deuteronomios 32:4 encontramos: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La palabra iniquidad y la palabra injusticia son lo mismo. Una persona inicua, una persona injusta, es una persona no recta, es torcida. Ahora bien, vayamos a la ira de Dios. La ira de Dios es su divina y eterna respuesta al aborrecimiento al pecado, a la desobediencia del hombre. Y tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que la ira de Dios es siempre justa y santa. La ira de Dios la vemos a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, Deuteronomio 32:39 nos dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Este texto y muchos más nos dan a entender que Dios no hizo ningún esfuerzo en ocultar los hechos relacionados con su ira y justicia. Él no se avergüenza de revelar que la venganza y la furia le pertenecen a Él. Salmos 7:11 nos dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Esto nos da a entender, esto nos revela que porque Dios es santo, Él odia todo pecado, y porque odia todo pecado, su enojo arde contra el pecador. La ira de Dios es un atributo del cual tenemos que meditar con más frecuencia, porque esa ira de Dios nos conduce al aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Así que nuestra primera respuesta a la ira de Dios es aborrecer el pecado tal como Dios lo aborrece, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Déjenme leerles este pasaje que también demuestra la justicia de Dios. Lo encontramos en Romanos 3, del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz vemos los atributos de Dios revelados, y la justicia y la ira no son la excepción, porque Dios el Padre derramó toda su ira, toda la ira que tú y yo merecíamos, la derramó sobre su unigénito Hijo, para que el Hijo pudiera saciar la justicia divina del Padre. Hoy, domingo de resurrección, te puedo decir con total convicción que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es para salvación de nosotros. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que creer en Él,
Tienes que poner toda tu fe en Él y aceptarlo como tu único Salvador. Es la única manera que puedas ser salvo. Hasta aquí la 13ª parte de los atributos de Dios, la justicia y la ira. Dios los bendiga.